Nuestra historia comienza en el hermoso país de Ecuador, conocido por sus impresionantes paisajes, su cultura diversa y aparentemente por no poder respetar embajadas ajenas. La versión corta es esta. Ecuador irrumpió en la Embajada de México y sacó a rastras a un expresidente acusado de importantes crímenes financieros, y pues es comprensible que México viera esto como una horrible violación de sus protocolos diplomáticos. ¡Hell no! Lo que llevó a una ruptura total de las relaciones entre las dos naciones y un montón de cartas que nadie leyó. Y es que resulta que Ecuador tiene un pequeño problema con su ex vicepresidente Jorge Glass. Para quienes no estamos familiarizados con el señor Glass, es como un platillo gourmet con sabor a político corrupto, con una pizca de ladrón y una buena dosis de asilo político. Sucede que el 15 de diciembre de 2017, Glass fue sentenciado a 6 años de prisión por recibir $13.5 millones en sobornos del conglomerado brasileño Odebrecht. Así que nuestro amigo fue encarcelado en 2017 y en 2020 fue condenado a otros 8 años de prisión por cohecho agravado. Y por si esto fuera poco, en enero de 2021 la Corte Superior de Ecuador añadió otra sentencia de 8 años por malversación de fondos públicos en un contrato petrolero. Pero por azares del destino, en noviembre de 2022, Glass fue puesto en libertad, pero no podía salir del país hasta que terminara su condena. Luego, la Fiscalía General volvió a acusar a Glass con respecto a otro caso que involucra fondos públicos recaudados para ayudar a la reconstrucción después de un terremoto en 2016. Así que en diciembre de 2023, Glass ingresó a la Embajada de México en Quito y pidió asilo político, argumentando que estaba siendo perseguido políticamente. Y así fue como terminó refugiado en la Embajada Mexicana, pensando que estaría a salvo del largo brazo de la ley ecuatoriana. Lo que no sabía era que las autoridades de Ecuador estaban a punto de darle un nuevo significado a la frase inmunidad diplomática, y entraron a la embajada a la fuerza, como un grupo de adolescentes a un antro al que Glass definitivamente no estaba invitado. Ahora bien, esta medida no le cayó nada bien a México. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó la redada de autoritaria y que era una violación al derecho internacional. Y con esto la reacción de México fue rápida y decisiva. Rompieron relaciones diplomáticas con Ecuador más rápido que un infiel recién perdonado. Retiraron a sus diplomáticos, suspendieron los servicios de la embajada e incluso presentaron una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia. Es como cuando acusas a tu hermano con tu mamá, pero a una escala global. Mientras tanto, Ecuador intentó justificar esta medida con algunas excusas bastante baratas. Según su ministra de Asuntos Exteriores, Gabriela Sommerfield, existía un peligro inminente de fuga. Sí, claro, ¿a dónde más quisiera ir? ¿A Perú? ¿A Colombia? Sommerfield también afirmó que el tiempo para el diálogo diplomático se había agotado. A lo mejor era por el tiempo en que tarda AMLO en hablar. Mientras tanto, la comunidad internacional veía cómo se desarrollaba todo este embrollo como si fuera una pelea de borrachos. Y es que países en todo el mundo condenaron la violación de las normas diplomáticas e instaron a ambas naciones a resolver sus diferencias a través del diálogo y sin patear tantas puertas. Por ejemplo, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, un hombre tan paranoico que busca espías de la CIA debajo de su cama antes de irse a dormir, se unió al equipo de México y cortó sus propios lazos con Ecuador, porque nada le conviene más a México que ser el aliado de un régimen autoritario cada vez más aislado. ¿Y qué pasó con Estados Unidos? Bueno, nuestros queridos amigos del Departamento de Estado del Gabacho amablemente condenaron la redada, mientras transferían billones de dólares a la guerra de Ucrania. Pero no nos olvidemos del protagonista de este show, el propio Jorge Glass, que según su abogado, el pobre sufrió heridas durante el arresto debido a la fuerza excesiva. ¿Te imaginas? En un momento la estás pasando poca madre en la embajada y al siguiente las autoridades te maltratan como si fueras un delantero que falló un penal. Ahora, como si esta situación no fuera ya de una película digna de un Oscar, Ecuador decidió darle aún más vueltas al drama. Resulta que sus motivaciones estaban muy enredadas con su batalla contra las bandas de narcotraficantes que se han infiltrado en todos los aspectos de la sociedad y del gobierno. Estamos hablando de grupos criminales tan peligrosos que una vez secuestraron una transmisión de televisión asaltando el estudio con sicarios. A esto le llaman publicidad asertiva. Ante ello, Ecuador declaró un conflicto armado interno y designaron a 20 bandas narcotraficantes como organizaciones terroristas. ¿Quién estará dirigiendo esta película? ¿Putin? Y hablando de Rusia, la democracia en Ecuador en general es más inestable que una feminista en el Día del Padre. El presidente actual tuvo que disolver todo su congreso en medio de acusaciones de corrupción que harían que Nicolás Maduro parezca buena persona. Y con todo esto pareciera como si la Constitución de Ecuador hubiera sido escrita por los guionistas de La Reina del Sur. Mientras tanto, México estaba ocupado desplegando policías para proteger la Embajada de Ecuador en la Ciudad de México. Esto en caso de que Ecuador decidiera realizar una redada a la inversa y
repatriar a sus 20 ciudadanos viviendo en México. Pero quizás la parte más entretenida de toda esta saga fueron las recomendaciones que México dio a sus ciudadanos en Ecuador. Les dijeron que mejor se acercaran a las oficinas consulares mexicanas en países vecinos como en Chile, Colombia o Perú para recibir servicios urgentes. ¿Te imaginas ser un mexicano en Ecuador y necesitar desesperadamente un nuevo pasaporte para entrar a México y que te digan, lo siento, vas a tener que volar a Chile para hacer eso? O ya mejor te quedas en Chile y de paso te compras una casa con lo que te sobró del camión. Pero bueno, damas y caballeros, toda esta situación es una cátedra de lo absurdo que puede llegar a ser la diplomacia. Y lo que más ruido causa de todo esto es el contexto histórico. Y es que México y Ecuador han sido mejores amigos durante casi 200 años. Han firmado acuerdos comerciales, formado alianzas, en general han sido muy amables en el teatrito de las relaciones internacionales. Pero solo bastó un pequeño asalto a la embajada para que estuvieran de regreso en el kinder, insultándose y negándose a compartir sus juguetes. Pero al final, esta crisis diplomática es un recordatorio de que incluso en el siglo XXI, con todos nuestros avances tecnológicos y nuestra interconexión global, todavía somos incapaces de llevarnos bien entre vecinos. Y en este punto, Ecuador y México están esencialmente atrapados en un matrimonio de celebridades. Entonces, ¿qué aprendimos de todo esto? Que nunca hay que subestimar la capacidad inagotable de la humanidad para ignorar las reglas que nosotros mismos pusimos. Y quizás haya una sabiduría un poco más profunda en todo esto, que el mundo del arte de gobernar es tan ridículo como una serie de Netflix, solo que con mayor presupuesto y muchísimos extras. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Les doy las gracias por acompañarnos y los invito a suscribirse y a dejar sus comentarios. Nos vemos hasta la próxima. Bye.